Hola amigos, yo soy Gaby y el día de hoy les voy a hablar de 10 libros nuevos que quiero leer este 2021. El día de hoy decidí grabar este video en mi teléfono, lo cual no crean que me agrada mucho porque me he dado cuenta que cuando grabo en mi teléfono el audio y la imagen como que no quedan sincronizados bien. Al menos es lo que se me figura a mí cuando estoy editando el video. Si vieron mi video de el wrap up de febrero, en ese video les conté que estoy embarazada, estoy ya en el tercer trimestre y la verdad es que es muy cansado. Me levanto con las ganas de hacer un video, esa es mi meta del día, pero nunca lo logro. Entonces el día de hoy decidí grabar este video un poquito más casual. Ya si el audio y la imagen no queda bien, pues ni modo, ya tendrá que ser así, no pasa nada. Pasando al tema de este video, el día de hoy decidí traerles mi lista de los libros que más ganas tengo de leer que van a salir este año en el 2021. Para esta lista les voy a hablar de 10 libros, los cuales van a salir a la venta en Estados Unidos dentro de los meses de marzo y julio. Aquí los tengo apuntados en mi libretita para que no se me olvide ninguno. Todos los libros de los que les voy a hablar el día de hoy están en la lista porque ya he leído a estos autores previamente y sus libros me han gustado muchísimo, lo que me ha hecho querer leer más libros de estos autores. Es por eso que estoy esperando con ansias que saquen un nuevo libro. Abajo en los comentarios me encantaría saber cuáles son sus libros más esperados que van a ser publicados este año. Me encanta ver estas listas de libros anticipados de otros booktubers porque muchas veces de ahí es donde saco recomendaciones y pues como les digo, coméntenme ustedes abajo cuál es su libro que están esperando con más ansias este año. Y pues ya, sin más ni más, entremos a la lista de mis 10 libros más esperados para este 2021. Nos vamos a ir en orden de publicación con los libros que van a ser publicados en marzo y de ahí nos vamos a ir hasta julio. El primer libro que tengo en la lista es The Mirror Season de Anna Marie McLemore. Este libro va a ser publicado el 16 de marzo. Me parece que cae en el género de fantasía o realismo mágico. Creo que en otros videos ya les he contado que yo tengo algo de dificultad diferenciando entre fantasía y realismo mágico y el motivo es que no leo mucho de estos géneros, entonces no estoy segura exactamente qué constituye un libro que cae en el género de realismo mágico. El libro de Anna Marie que he leído previamente lleva por nombre Blanca y Roja. Este libro lo leí el año pasado durante el mes de mayo me parece y fue un libro que me gustó muchísimo. Como les digo, no estoy como súper cómoda con este género aún. En general todo lo que es fantasía es un género del cual no leo mucho precisamente porque no todos los libros de ese género suelen ser de mi agrado, pero esta historia de Blanca y Roja me gustó mucho. Se trata sobre dos hermanas que están bajo un hechizo. Toda la familia de estas chicas está bajo este hechizo donde cada que nacen dos hermanas, una de ellas al cumplir los 15 años va a ser convertida en un cisne. Básicamente solo una de las hermanas va a vivir y los cisnes van a venir por la otra hermana, se la van a llevar, la van a convertir en cisne y pues estas hermanas van a quedar separadas de por vida y nunca saben cuál de las hermanas va a ser a la que se van a llevar los cisnes. Creó una dinámica muy pues no, algo complicada entre las hermanas. Se quieren muchísimo y no quiere que se lleven a la otra, pero tampoco quieren ser ellas la que se tenga que ir con los cisnes. Y es por eso que he puesto este nuevo libro en la lista, que también va por ahí como en los mismos temas, como les digo, de fantasía. Me pareció interesante cuando leí la descripción de este libro y pues espero poder tener la oportunidad de leer este libro en el 2021. El siguiente libro en la lista es Every Bow You Break de el escritor Peter Swanson y este libro va a estar disponible el 23 de marzo. A diferencia del libro previo con Peter Swanson, el primer libro que leí de él fue también el año pasado durante el mes de agosto. De hecho no recuerdo cuál es el nombre del libro, así que les voy a estar dejando una imagen en pantalla. Este libro no me gustó, creo que le di 2 estrellas cuando todavía estaba calificando libros en Goodreads. Este libro nuevo que lleva por nombre Every Bow You Break
me sonó muy interesante. Lo veía por NetGalley y veía que gente está hablando de él. Creo que va a estar en algunos clubs de lectura para el mes de marzo o el mes de abril en los que yo estoy participando. Entonces estuve como tratando de zafarme, de sacarle la vuelta, porque dije definitivamente creo que el estilo de escritura de él no es para mí, pero la premisa de este libro suena muy interesante. Se trata de una chica que se va a casar y está, me parece que en su noche de bodas o a punto de casarse, algo así, y de repente aparece en su vida de nuevo un hombre con el cual ella tuvo una aventura. Y no sé si esto sucedió mientras ella ya estaba comprometida, no recuerdo muy bien, o si es alguien de su pasado que de repente llega como que a causarle problemas. Desde ahí parte la historia y no sé por qué. Yo sé que no suena muy impresionante, pero me causa mucha curiosidad. Es un autor que a muchísima gente le gusta. Siempre veo sus libros mencionados y recomendados en otros videos. Estoy dispuesta a darle una segunda oportunidad, y ya si este libro no me gusta, pues entonces definitivamente podemos decir que la escritura de Peter Swanson no es para mí. El siguiente libro en la lista lleva por nombre Second First Impressions, de la escritora Sally Thorne, y este sale a la venta el 13 de abril. Este libro es por la escritora de Cariño, Cuánto Te Odio, o en inglés The Hating Game. Hasta la fecha es uno de mis libros de romance favoritos. Creo que ya les he mencionado en otros videos que, al igual que la fantasía, el género de romance es un género con el cual no estoy muy familiarizada. Es un género del cual honestamente no acostumbro leer mucho, pero en estos últimos años como que me he querido meter un poco más en ese género. Disfruto de vez en cuando un libro de romance, cambiar completamente de lo que usualmente leo, que es pues misterio, thriller, suspenso, libros que manejan temáticas que a veces pueden ser un poco pesadas, y los libros de romance son como una escapadita muy amena de esos otros géneros, los cuales acostumbro leer bastante. Rara vez encuentro algún libro de romance que me guste muchísimo. De hecho, este libro de Cariño, Cuánto Te Odio, que fue el primer libro de Sally Thorne que leí en el 2018, es hasta la fecha uno de mis libros de romance favoritos. He batallado para encontrar personajes que se le parezcan a Lucy y a Josh, que para mí son personajes como que saltaron de la página. Disfruté mucho leyendo su historia, y la dinámica que tenían, la química que tenían estos personajes me pareció muy buena. Es uno de esos libros que siempre les voy a recomendar, y que siempre que leo un libro de romance estoy buscando como algo que se le parezca o que me haga sentir de la misma manera que sentí cuando leí ese libro. Estoy emocionada de leer este nuevo libro de ella y ver qué onda, si es una escritora de romance en la cual puedo confiar, que siempre va a escribir libros que me gusten, o a lo mejor Cariño, Cuánto Te Odio nada más fue como que un libro que me gustó mucho, pero no pasa de eso. El siguiente libro en esta lista lleva por nombre Hang the Moon, de la escritora Alexandra Bellflower. Espero estar pronunciando bien su nombre. Y este me parece que sale a la venta el 25 de mayo. El primer libro que leí de ella fue este año durante el mes de enero y lleva por nombre Written in the Stars. Es un libro del cual les hablé en el wrap up de enero, y también les recomendé en mi video de 8 libros de romance para leer durante el mes de febrero. Ese libro pues me gustó muchísimo, tanto así que cuando terminé de leer ese libro y vi que Hang the Moon va a salir este año, automáticamente lo puse en mi lista de TBR. Creo que Hang the Moon va sobre un personaje que aparece en el otro libro que leí de ella. Ese libro se trata sobre dos chicas, Darcy y Elle, que empiezan a salir porque el hermano de Darcy las acomoda como en una cita a ciegas. Él siempre le está buscando citas a Darcy porque quiere como que salga de su zona de confort, y la ve como que muy aburrida y como que necesita un empujoncito para encontrar el amor de su vida. Entonces es como el típico cupido. Y creo que el libro de Hang the Moon va a tratar de la historia de este chico, el hermano de Darcy, que es una persona que cree mucho en el amor. Básicamente va a ser su historia de cómo él encuentra el amor con una chica que siempre estuvo ahí en su vida y de repente como que le hace caso. Entonces esta es la historia de cómo va la relación entre ellos dos. Me gusta mucho el estilo de escritura de Alexandra Bellflower. Es precisamente lo que estoy buscando cuando leo libros de romance. Personajes que
que me sean muy simpáticos y historias que sean entretenidas y muy amenas de leer. El siguiente libro del que les voy a hablar sí lo tengo aquí en físico porque la editorial me lo mandó y estoy muy agradecida de tener un ejemplar en físico de este libro, y lleva por nombre The Chosen and the Beautiful, de la escritora Nevo. Sale a la venta el 1 de junio y es uno de los pocos libros en esta lista. De hecho, me parece que solo hay 2, de los cuales no he leído al autor previamente. De esta autora y su trabajo solo sé que escribe en el género de fantasía. Como ustedes ya sabrán si tienen rato por el canal, yo soy muy fan del clásico de F. Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby, y este libro está inspirado en uno de los personajes de El Gran Gatsby, que es el personaje de Jordan Baker. Tenemos a una Jordan Baker que es queer, es asiática y es adoptada en esta familia como de abolengo, de dinero. La historia sigue tomando lugar en los años 20, sigue siendo como ese mundo lleno de glitz y glamour del que leímos en la historia original, pero aquí vamos a tener como pues ese toque de fantasía a través de la historia, y la verdad, desde que vi la premisa me sonó muy interesante. Yo me apunto para todo lo que tenga que ver con El Gran Gatsby, así que definitivamente estoy muy emocionada de leer este, y ya que lo haga les estaré contando qué me pareció. El siguiente libro en esta lista también va a ser publicado el 1 de junio. Me parece que hay varios libros en la lista que van a ser publicados ese día. Es Malibu Rising, de la escritora Taylor Jenkins Reid. No he conocido, no he visto en BookTube ni en redes a mucha gente que haya leído ese libro y no le haya gustado. Si ustedes si lo leyeron y no les agradó, me encantaría saber en los comentarios, pero yo quedé como fan de Taylor Jenkins Reid después de haber leído ese libro en el 2018. El año pasado, en el mes de febrero, leí Todos aman a Daisy Jones, o en inglés Daisy Jones and the Six, creo que así se llama, y también me gustó mucho ese libro, le di 4 estrellas. Y pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Va a publicar un libro nuevo sobre, me parece que la década de los 80s o los 70s. Ustedes ya saben que Taylor acostumbra a escribir romances históricos, y eso es algo que me gusta mucho. Aparte que se enfoca mucho como en ya sea Hollywood o como en Daisy Jones and the Six, en una banda de rock. Me gusta como los temas que toca, y me gusta que sus historias están centradas en otra era icónica de la historia. Súper apuntada para este libro de Malibu Rising, y mientras no lo tengo en físico, ya tengo una copia en digital de este libro. El siguiente libro lleva por nombre One Last Stop, de la escritora Casey McQuiston, y también va a ser publicado el 1 de junio. Este es otro libro del cual nunca he leído nada de esta escritora. Me parece que su primer libro, o al menos el libro de ella que es muy conocido, es el de Red, White and Blue. Por algún motivo me llamó un poquito más la atención la temática, la premisa de este libro que va a estar publicando en el 2021, que lleva por nombre One Last Stop. Creo que se trata de una chica que conoce a una chica a la cual como que le llama mucho la atención mientras va en el metro, pero después termina dándose cuenta que esta chica está viviendo en una época que no es la suya. No sé si como que llega de otra época o no sé, la verdad es que no sé cómo explicárselos. Sé que se trata acerca de dimensiones diferentes o viajes en el tiempo o algo así, y es un libro de romance. Entonces me parece interesante la idea, porque me he dado cuenta que disfruto de los libros donde hay bucles en el tiempo o diferentes dimensiones. Últimamente todos los libros que he leído con esas temáticas me han gustado bastante. Tanto así que estoy pensando en hacerles un video de recomendaciones que es específicamente de libros donde sucede algo así. Básicamente por eso es que puse a One Last Stop en esta lista. El siguiente libro lleva por nombre The Marvelous, de la escritora Claire Kann, y este va a salir a la venta el 8 de junio. Esta es la escritora que he leído más recientemente. No sé si les había dicho que era Alexandra Belfort, pero definitivamente es Claire Kann. El mes pasado, en febrero, no sé por qué iba a decir septiembre, el mes pasado en febrero leí mi primer libro de Claire Kann, el cual lleva por nombre Let's Talk About Love. Es un libro que me gustó mucho porque tiene representación ace. Como ven, tuve que prender la luz allá atrás porque ya se me está yendo toda la luz natural y se estaba viendo muy oscuro aquí en el cuarto, así que
No sé si se ve mejor así o mejor lo hubiera dejado apagada, pero bueno, ya nada más nos quedan 2 libros creo en la lista. El siguiente libro que tengo en mi lista lleva por nombre The Maidens de el escritor Alex Michaelides. Este va a salir a la venta el 15 de junio. Nuevamente, si ya han andado por el canal, ustedes saben que yo soy fan de La paciente silenciosa, que fue el primer libro que he leído del escritor. Ese libro tiene un video de reseña más teorías en el canal, el cual ya saben lo pueden encontrar por acá arriba en la i o abajo en la cajita de información si quieren darse una vuelta por ese video. Definitivamente voy a agregar a mi carrito, a mi lista de TBR, cualquier cosa que Alex Michaelides escriba, y The Maidens suena muy interesante. Se me hace que este nuevo libro de The Maidens tiene como algo de ese toque de dark academia, que es como un género, subgénero, no sé, de literatura que ha sido muy popular últimamente en BookTube. He visto muchas listas de recomendaciones de libros que caen en este género, supongo, de dark academia, y se me hace que The Maidens tiene algo de eso. Creo que se trata como de un profesor y sus alumnos que están como algo obsesionados con él, algo así. Nada más vi que decía Alex Michaelides y yo me apunto para leer ese libro. Ya el último libro en esta lista es Survive the Night de el escritor Riley Sager. Tiene una fecha de publicación del 6 de julio. Es el único libro en esta lista el cual ya leí. De hecho, lo acabo de terminar de leer hace unos días. Si me siguen en Instagram habrán visto, a lo mejor si ven mis historias, cuál fue mi opinión sobre este libro. Riley Sager se ha convertido en uno de mis escritores del género de misterio, thriller, suspenso favoritos. El año pasado leí los 4 libros que tiene publicados como Riley Sager hasta ahorita y me gustaron bastante. Me gusta mucho su estilo de escritura, me gusta cómo siempre logra confundirte. No había logrado descifrar nunca los desenlaces de sus libros y siempre quedaba como muy satisfecha, excepto con Survive the Night, el cual honestamente ha sido la excepción. Logré descifrar lo que iba a suceder desde los primeros capítulos y no fue una conclusión que me pareció satisfactoria. De esas veces como que no me la creo. No es como que quedé decepcionada, porque definitivamente su manera de escribir es muy adictiva, así que a pesar de que a lo mejor ya sabía hacia dónde iban las cosas, aún así disfruté bastante del libro. Fue simplemente como que sí me decepcionó un poco la ejecución de el giro que da la historia. Pero bueno, a pesar de que es el último libro en mi lista que va a ser publicado, me apuré a leerlo porque tengo pendiente de hacerles el video de la guía para leer los libros de Riley Sager. Quiero apurarme para hacerles ese video, por si ustedes también se andan animando a leer algo de este escritor, para que tengan más o menos como una idea de los temas que toquen sus libros y como por dónde empezar. Hasta aquí vamos a dejar el video porque, como pueden ver, la iluminación nomás no. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, no olviden darle los deditos arriba, suscribirse al canal y picarle a la campanita de notificaciones para que les avise cada que subo video nuevo. También no duden en compartir este video. Ya saben que abajo en la caja de información están los enlaces para mi Instagram, mi Twitter, si quieren ir a seguirme por allá, y también tengo algunos enlaces para apoyar este canal. Si gustan hacerlo, yo lo aprecio muchísimo. Muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo. Como siempre, les mando mucha vibra positiva y nos vemos en el próximo. Bye.